Sabemos muy poco sobre las verdaderas capacidades del ser humano, quizá porque no es bueno para los que dirigen este mundo que la gente sepa que dentro de cada uno de nosotros hay un potencial realmente increíble que va más allá de nuestra comprensión. Los gobernantes del mundo prefieren tener a la población ignorante de sus facultades. Así resulta más sumisa para poder desempeñar a la perfección el papel de ser buenos trabajadores esclavos del sistema. Lamentablemente, el estudio del ser humano en lo que respecta a esas capacidades consideradas sobrenaturales siempre se ha realizado bajo estricto secreto, impulsado, como no, por los gobiernos de todo el mundo con el único propósito de aumentar su poderío. Todas estas investigaciones se han realizado para aplicarlas al ámbito militar, por lo que nunca hubo la mínima intención de ser reveladas a la población. Sin embargo, nos han dejado acceder a una parte muy pequeña de esos estudios, pero aunque sea poco, merece la pena que hayan salido a la luz para darnos cuenta del enorme potencial que tenemos. Los resultados de algunos de estos estudios los encontramos en la página web oficial de la CIA, dentro de la colección Stargate. Junto a otros registros clasificados como experimentos de visión remota de los que ya hemos hablado, se hallan una serie de documentos que han sido realizados por The Chinese Academy of Somatic Science, o lo que es lo mismo, la Academia China de Ciencia Somática, un organismo compuesto por científicos que estudian a un determinado grupo de individuos de la República Popular China que destacan por sus habilidades paranormales y que podrían incluirse dentro del ámbito de la parapsicología. Este centro ha realizado varios estudios sobre los efectos que tiene el cuerpo humano la práctica de la acupuntura y el Qigong o Qigong, entre otros. Entre todos ellos, hay que destacar los experimentos realizados en el año 1990, cuya protagonista fue una niña llamada Little Yi, o Pequeña Yi, con asombrosas habilidades en el desarrollo de lo que ellos denominaban escritura parapsicológica, que incluía una serie de complejos fenómenos extraordinarios, como la utilización de los instrumentos de escritura, rompiendo la barrera del espacio y escribiendo tan solo con el pensamiento. No encontraron ninguna explicación científica, por lo que en el informe simplemente figura que existía una fuerza que no se podía medir relacionada con la escritura. Los científicos usaron en el experimento una balanza mecánica, una termobalanza y un cristal piezoeléctrico con la intención de medir esa misteriosa fuerza que hacía posible la escritura a distancia. En el primer supuesto, la balanza mecánica, los científicos introdujeron un trozo de papel cuadrado dentro de un bote de plástico bien cerrado. Después lo colocaron encima de uno de los platos de la balanza, poniendo en el otro las pesas correspondientes. Además, guardaron la balanza dentro de una urna de cristal, y a gran distancia de la urna colocaron otra mesa, y encima de esta un bolígrafo de tinta negra. La pequeña Yi tendría que utilizar su pensamiento para escribir o dibujar en el trozo de papel cuadrado que habían insertado dentro del tarro de plástico, y para ello utilizaría la tinta del bolígrafo que estaba lejos de la balanza. Este experimento se realizó en 9 ocasiones, de las cuales, increíblemente, 3 fueron satisfactorias. Es decir, la pequeña Yi consiguió, a través del pensamiento, escribir en aquel papel, a pesar de no tocar en ningún momento el bolígrafo, y mucho menos el papel, que estaba bien protegido. Pero, increíblemente, la balanza no mostró ningún signo de la fuerza empleada para conseguirlo. En 2 de los experimentos satisfactorios se veían claramente trazos de tinta en el papel, y en el otro se observaron una serie de puntos y círculos donde antes no había absolutamente nada. El resultado fue sorprendente y desde luego supuso toda una revelación de las posibilidades que tiene el ser humano. Es cierto que solo consiguió plasmar unas pocas marcas, pero ¿qué habría pasado si esa facultad se hubiera potenciado? ¿Hasta dónde podría haber llegado la pequeña Yi?
Escribir a distancia a través del pensamiento supone certificar que la mente es capaz de alterar la materia, es decir, que con nuestros pensamientos podemos influir en nuestra realidad 3D, en nuestro mundo físico. Lo más increíble es que para conseguirlo, la pequeña Yi utilizaba la imaginación. Imaginaba en su mente el bolígrafo y después el papel donde quería escribir, y de forma instantánea se manifestaba en la realidad. Los experimentos realizados con la termobalanza y el cristal piezoeléctrico obtuvieron los mismos resultados. En todos ellos se presuponía que había una fuerza externa que actuaba tan rápido que los instrumentos eran incapaces de medirla, por lo que concluyeron que con la tecnología actual era imposible demostrar cómo se producía este fenómeno. Otro experimento, realizado por la Academia de Ciencia Somática China, tuvo como protagonista a una joven de 19 años llamada Li Sanru, que tenía la capacidad de volver a su estado original hojas de árbol rotas. Los científicos seleccionaron una hoja de árbol, la rompieron en 2 trozos y se la dieron a Li, que inmediatamente colocó entre sus manos. Y al cabo de un rato y tras sentir algo, la joven había conseguido unir los trozos, haciendo que la hoja volviera a su estado original. Todo esto bajo la atenta mirada de los expertos, y sin que Li en ningún momento abriera las manos o se moviera del sitio. Aparentemente, la hoja estaba unida y parecía que nunca había sido dividida en 2 trozos. Pero, ¿qué pasaría a nivel microscópico? Los responsables del experimento observaron a través del microscopio que la hoja se había unido perfectamente, no había signos de solapamiento, y aunque no todas las secciones de la hoja tenían la unión perfecta, Li había conseguido unir las venas de la hoja, reconectándolas de nuevo. Este experimento se hizo de forma repetida, y en todas las ocasiones se obtuvo el éxito que se perseguía, descartando cualquier tipo de casualidad. Li tenía la capacidad de restaurar la materia que había sido alterada, pero según el informe tenía además otras habilidades, como reconocer formas con su oído, sensibilidad remota, transferencia de pensamientos y la capacidad de ver dentro del cuerpo humano. Hubo más experimentos desclasificados, entre ellos el que se relata en el documento del 6 de abril del año 2000, titulado Investigación sobre la capacidad paranormal de romper las barreras espaciales, recogida en los experimentos realizados por el Instituto de Ingeniería de Medicina Aeroespacial en Beijing. Adjunto al documento aparecen grabaciones en vídeo y fotografías de alta velocidad que se hicieron con la intención de ver el momento exacto en el que se rompía la barrera espacial de las 3 dimensiones. En otras palabras, se quería captar el instante en que diferentes objetos, como nueces, cerillas, píldoras, clavos y demás objetos, se introducían dentro de las bolsas de papel y en botellas de vidrio o de plástico bien cerradas, inexplicablemente sin romper las paredes, es decir, teletransportando los elementos al interior de los recipientes. En esta ocasión, fue un joven de 26 años con sorprendentes habilidades psicocinéticas el que se sometió a 50 pruebas, de las cuales 25 fueron satisfactorias, es decir, tuvo un 50% de éxito. Las conclusiones a las que llegaron los científicos fue que todos estos casos eran reales, pero no podían explicar cómo sucedían. Esto pone de manifiesto los límites de la ciencia en la que tanto se confía, hasta el punto de considerar que lo que no está demostrado científicamente no existe. Pues bien, en estos casos, la ciencia, incapaz de conseguir una explicación, se rinde ante los poderes del ser humano. Sin duda, cada uno de nosotros posee un potencial que debemos despertar, no solo por nuestro bien, sino por el de toda la humanidad.